existen son sinónimos de mente. Entonces, para nosotros, en realidad, estaríamos hablando de mente, cerebro y conciencia. ¿Sí? Muy bien. Voy a empezar por explicar la visión que tenemos en Occidente acerca de qué es la mente, cómo es el cerebro, etcétera, a grosso modo, porque tenemos poco tiempo. Muy bien. El cerebro se dice que es el mayor órgano del sistema nervioso central y forma parte del centro de control de todo el cuerpo. También es responsable del pensamiento, la memoria, las emociones, el habla y el lenguaje. Cuando nosotros vamos ubicando todo este proceso, nos damos cuenta que, sobre todo en las neurociencias, se trabaja con una analogía. Decimos que el cerebro, si lo comparamos con una computadora, el cerebro sería el hardware o la estructura electrónica mecánica, y en el caso del cerebro sería toda la materia que lo constituye, y la mente sería la información que nosotros tenemos, que nosotros vamos procesando. Cuando nosotros compramos o ocupamos una computadora, tiene una estructura electrónica mecánica, pero también tiene información. Entonces, así exactamente es nuestra mente. Necesitamos comprender un poco nuestro cerebro para que podamos entender cuál es la relación que guarda cerebro y mente. Muy bien. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso central, valga la redundancia. Se encuentra protegido por el cráneo y tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos, sobre todo de los primates. Ahora, cuando nosotros empezamos a ubicar la naturaleza que tiene el cerebro, vamos a darnos cuenta que el cerebro es material. En realidad, el cerebro está formado por materia. Entonces, esta materia tiene las células que llamamos neuronas, y su función sobre todo es ir procesando información y controlando todos los procesos corporales, ¿sí? Entonces, el cerebro tiene una estructura específica, y antes la psicología cognitiva planteaba que existían áreas cerebrales para las distintas funciones, y entonces decían que esta área servía para el lenguaje, esta otra para cuestiones corporales, etcétera, etcétera. Y actualmente se plantea que en realidad el cerebro no trabaja por áreas, sino tiene una visión más global. Las áreas, aunque aparentemente son específicas, en realidad por la conexión neuronal no podemos decir esta área es o ejerce esta función, sino más bien actualmente se tiene ya una visión completamente global, ¿sí? Entonces, si ustedes ubican, aquí estamos viendo lo que llamaríamos las áreas cerebrales. Entonces, tenemos el lóbulo frontal, parietal, occipital, el cerebelo, etc. Y de este lado tendríamos las células que llamamos neuronas, ¿sí? Voy a omitir toda esta información partiendo de la idea que todos sabemos qué es el cerebro y qué cosa viene siendo una neurona y cómo está constituida, ¿sí? Ahora, nuestro sistema nervioso está dividido en dos partes, lo que llamamos el sistema nervioso central, que viene siendo propiamente el cerebro, y el sistema nervioso periférico, que viene siendo toda la red de nervios que van a ir constituyendo la conexión entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Los nervios van pasando por la columna vertebral y se van uniendo a los distintos órganos. Muy bien. Ahora, actualmente el estudio del cerebro se hace a través de lo que llamamos las neurociencias, y es un área del conocimiento demasiado compleja, a tal grado que abarca
muchísimos elementos. Sobre todo abarca elementos dentro de la visión occidental, abarca temas como los procesos que facilitan el aprendizaje, la idea de cómo se aprende, cómo se desarrolla el lenguaje, etcétera, pero hay aspectos que no abordan. Por ejemplo, la idea de la mente, aunque la psicología trata de acercarse a la mente, hay puntos que científicamente no pueden abordarse porque estarían fuera de la línea de la academia. Por ejemplo, la intuición. Todos hemos tenido atisbos de intuición, pero la psicología y las neurociencias no lo abordan. ¿Por qué razón? Porque no tenemos forma de comprobar que existe, ¿sí? Entonces, entre los dogmas que maneja la ciencia, no podemos tocar temas de esa índole. Y todos sabemos que existe ese tipo de funciones cerebrales o mentales, ¿sí? Entonces debemos partir de comprender qué es la mente, qué es el cerebro y cómo se relacionan. Ahora, el estudio biológico del cerebro, decía hace un momento, abarca muchísimos aspectos, tanto que las neurociencias están divididas, pero intentan volver a integrarse. Si nosotros ubicamos cómo trabaja el sistema occidental, siempre tiende a analizar, a separar, pero nunca vuelve a integrar. La filosofía oriental trata de ser más holística. Por ejemplo, en la medicina nos separan la cuestión visual a través de un oftalmólogo, de un optometrista, pero no tiene nada que ver ya el ojo con el otorrinolaringólogo que estudia el proceso auditivo, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando nosotros nos vamos acercando a la filosofía oriental, vemos que hay una visión más holística acerca de todo el cuerpo y en general el universo en su conjunto. Entonces, nosotros en la cultura occidental tratamos de explicar la conducta del ser humano a través de procesos cognitivos, a través sobre todo de procesos neuronales. Pero sobre todo la neurociencia y la psicología cognitiva se han dedicado a tratar de entender el cerebro a partir de psicopatologías. Es decir, para que puedan entender cómo funciona el cerebro, estudian a una persona que no está bien del cerebro, ¿sí? Una persona que tiene un problema de lenguaje va a tener características específicas y de esa manera pueden entender cómo funciona. Entonces, el cerebro sería el estudio de psicopatologías, ¿sí? De accidentes que tienen las personas. Muy bien, entonces las neurociencias manejan principios elementales que son los siguientes. Dice, la mente es inseparable del cerebro, es decir, si afectas el cerebro, también afectas la mente. Una persona que tiene una alteración mental también tiene una alteración orgánica cerebral. Entonces, el problema es que la ciencia occidental no logra diferenciar dónde empieza la mente y dónde empieza el cerebro, ¿sí? Necesitamos entonces ir haciendo esa diferencia. Aquí en la ilustración trato de representar esto es el cerebro y esto es la mente o las funciones que va a ejercer el cerebro. Número 2. Dice, las distintas funciones cerebrales se llevan a cabo mediante circuitos neuronales, ¿sí? Entonces, a través de la idea de que las neuronas van a ir comunicándose a través de un proceso sináptico, es como explican cómo funcionan los procesos cerebrales, ¿sí? Luego,
principio número 3. Dice, todos estos circuitos están construidos por células nerviosas que, decía hace un rato, llamamos neuronas, ¿sí? Ahora, se dice que las redes neuronales van a ir cambiando según nuestras experiencias a través de redes sinápticas, es decir, si una persona se enoja, va a tener un proceso sináptico diferente que cuando una persona está enamorada. ¿Por qué razón? Porque hay una relación directa entre la emoción y el cerebro, ¿sí? Ok, la sinapsis es el medio de comunicación entre una neurona y otra. Lo curioso es que se mandan la información, pero las neuronas están separadas una de la otra. No entendía yo este proceso, cómo se pueden comunicar si no están en contacto. Hasta después un neurólogo me explicó que son igual que nosotros. Nosotros para comunicarnos no necesitamos estarnos tocando. O bueno, eso ya depende de cada uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la vista, a través de nuestros sentidos, etc. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos con esto. El punto número 7 o principio número 7 dice: la mente es la gran habilidad del cerebro para unir, almacenar y manejar la información. Entonces ahí empezamos ya a tener un poco de problemas. Está hablando que la mente es una habilidad del cerebro y su función es unir e integrar información. Pero nosotros, como desde la perspectiva oriental, para nosotros el cerebro y la mente están ligeramente separados, aunque estén interconectados. ¿Sí? Ok. Principio número 8 dice: la capacidad de darse cuenta de estas funciones crea la conciencia. La conciencia es resultado de un proceso sináptico. Entonces, si se dan cuenta, está tratando de explicar qué cosa es la mente y qué cosa es la conciencia a partir de procesos meramente biológicos, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva oriental tenemos una visión completamente diferente. Ok, ahora surgen las siguientes preguntas hacia la neurociencia. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? La naturaleza de la mente es meramente cerebral, biológico, neuronal, o tiene otra forma de manifestación. ¿El ser humano es lo mismo que su cerebro? ¿Sí? La esencia del ser humano estaría en su cerebro. Para nosotros el cerebro no piensa, el cerebro solo capta información, ¿sí? Nuestro cerebro sería como un aparato de radio. Los que hablan no están adentro del aparato, ¿sí? El aparato de radio solamente es un receptor que va a traducir las señales, ¿sí?, a un proceso que nos permite entenderlo. Entonces, para nosotros, el cerebro no genera los pensamientos, solo es un receptor, ¿sí? Entonces, desde ahí ya empezamos con un poquito de conflictos con la visión que tiene el mundo occidental. Ahora, otra pregunta que no trata de contestar o no tocan las neurociencias: ¿cuál es el origen del pensamiento? ¿Dónde se origina el pensamiento? Estamos hablando de que la mente es un conjunto de habilidades que forman el cerebro, pero exactamente en qué parte se generan los pensamientos. Si los pensamientos estuvieran en el cerebro, bastaría que le cortaras unas neuronas a un asesino y ya lo volverías santo, ¿sí? Con que ubiques en qué parte están los pensamientos que generan conductas agresivas, con eso ya estarías modificando la conducta de las personas. Pero el cerebro es un elemento, es un órgano tan sensible que en realidad, y tan complejo, que no podemos ubicar exactamente en qué neuronas, en qué área está ubicado o en qué área se origina el pensamiento. Ahora,
si nosotros hablamos en el mundo occidental que tenemos no solo materia, sino también tenemos una parte intangible, la pregunta que se hace es si la esencia del ser humano es meramente orgánica, es decir, solo somos un conjunto de neuronas, solo somos un conjunto de células o tenemos también otra naturaleza. Si a una persona por algún accidente se le lastima el cerebro, tiene algún problema, entonces dejaría de tener mente, ¿sí? Ahí también entra la cuestión del alma. Cuando una persona tiene un problema cerebral, inclusive si una persona se desmaya, en ese momento ya dejó de tener mente, alma o espíritu. Esas son las preguntas que siempre nos hacemos dentro de la filosofía budista. Y otra pregunta que tiene que ver con la estructura de la mente es cómo se relaciona la mente con la inteligencia, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo poco a poco estas preguntas. Desde la perspectiva occidental, decía yo hace un rato, la mente la hemos estudiado como un órgano, ¿sí? Pero a través de las psicopatologías y de procesos eléctricos, ¿sí? Electromagnéticos que llamamos el mapeo cerebral, ¿sí? Ok, entonces para la visión occidental, la mente es la gran habilidad del cerebro para unir, almacenar y manejar la información. Ya lo había comentado, pero es importante recalcarlo. Esa es la idea que tiene la ciencia de lo que viene siendo la mente. Para ellos la mente solo es una función cerebral, ¿sí? Pero nosotros tenemos una visión muy diferente. Entonces, ahora, ¿cómo define la neurociencia la conciencia? Mente y conciencia son diferentes y para ellos sigue siendo un proceso de redes sinápticas. Entonces, todo, mente, conciencia, alma y espíritu, según la visión occidental de las neurociencias, todo eso estaría en el cerebro. Ahora, la pregunta sería si el alma o el espíritu también están dentro del cerebro, o en qué parte está, ¿sí? Se encuentra el espíritu, ¿sí? Entonces, por eso también la neurociencia no se mete con algunos conceptos que son parte de la cultura de masas que nosotros tenemos en el mundo occidental. Ahora, ¿cómo conciben la mente los psicólogos y los neurólogos? La van sobre todo a definir, la van a concebir a través de las funciones que ejerce la mente. Entonces, la van a concebir como un proceso cognitivo que engloba muchas funciones, como son la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Entonces, para ellos sigue siendo la mente, sigue siendo un proceso eléctrico de redes sinápticas, ¿sí? Ahora, dentro de la psicología ubicamos que la clasificación que hacen de la mente es la siguiente, una clasificación muy general. Dice que la mente tiene 3 tipos de procesos: los conscientes, los inconscientes y los procedimentales, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? A los procesos o a las funciones que nosotros vamos desarrollando. Ok, entonces, para la mayoría de los científicos, vuelvo a insistir en esta idea, que la mente solamente viene siendo un conjunto de redes sinápticas, un conjunto de procesos sinápticos. Bueno, ok, ahora, en el caso de los budistas, para nosotros la mente no está en el cerebro, la mente es
simple y llanamente un estado de conciencia que está interconectado con el cerebro. Entonces nosotros, y aquí van a ver una frase del Dalai Lama. El Dalai Lama dice: la realidad es aproximadamente 90% solo un proceso de proyección mental. Es decir, la realidad como nosotros la concibimos no existe. Nosotros estamos proyectando permanentemente en los demás. Por eso también decimos que la mente es como un espejo. El espejo, si tú te ves en el espejo no tiene parte de ti. Si tú te peinas, aparentemente también se peina el reflejo, pero el reflejo en realidad solamente, valga la redundancia, solamente refleja, y para nosotros la mente viene siendo únicamente un reflejo de lo que nosotros estamos proyectando, ¿sí? Por eso la realidad es totalmente individual. Para una persona, no sé, tu pariente, tu vecino, en cuanto al contexto familiar, tiene una característica, lo ven como el hermano enfermo, el vecino lo ve como el hermano sangrón, o el vecino sangrón, y el señor de la tiendita lo ve como el cliente. Entonces, ¿quién de todos tiene la razón? La razón la tienen todos, porque cada uno construye su realidad, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la realidad es un proceso de proyección mental. Cuando nosotros vemos que alguien nos cae mal, no es el problema de la persona, el problema somos nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que ubicar esa parte. Nosotros construimos la realidad a través de un proceso de proyección mental. Entonces, entender que nosotros construimos la realidad, esto nos lleva sobre todo a ir eliminando el sentido de separación que tenemos para con nosotros, nos lleva a eliminar el sentido de egolatría que nosotros tenemos y que le atribuimos a los demás. Nosotros decimos: lo que te choca, te checa, y lo que te checa, te choca, ¿sí? Entonces, cuando veas que alguien te cae muy mal, que no soportas a una persona, el problema no es la persona, el problema eres tú, ¿sí? Entonces, si lo entendemos, empezaríamos a tener una actitud diferente hacia los seres que nos rodean. Ahora, vamos a hacer una diferencia entre lo que es mente, alma y espíritu. Me voy a permitir preguntarle a alguna persona cuál es la diferencia. En primer lugar, ubiquen que alma y espíritu son conceptos de la cultura católica, ¿sí? A ver, por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Dentro de la católica, pues tiene una representación, pero en la unidad como tuya no existe nada más. Ajá, pero ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Lo que pasa es que la mente, como tú dices, es como la capacidad de crear la conciencia, tú vas a operacionalizar tus actividades. Y el alma y el espíritu se me hace que es algo como más tuyo, que depende también de la mente, que depende de la conciencia. Es decir, estarían interrelacionados espíritu y alma. Y el alma. A ver, por aquí. De todo también. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Pues como que el alma es como una esencia, ¿no? Como de la identidad, ¿no? De la parte inmortal, cuando tienes como la parte inmortal del ser humano, pero no, el Descartes diferenciaba alma y cuerpo como dos sustancias diferentes, y el alma era una sustancia que no era inextensa, o sea, no era como el cuerpo que tenía una extensión muy gruesa y medida genéticamente. Sí, a ver, adelante. Bueno, el concepto de espíritu viene de espíritu dado por el creador.
puede haber alma, espíritu sin alma. Por ejemplo, los animales tendrían espíritu pero no tendrían alma. Entonces ahí estaríamos hablando de una relación más directa entre alma y mente. ¿Sí? Así lo estoy entendiendo. Ok. Cuando nosotros, adelante. A mí me parece, como tenía entendido, que el alma va relacionado con la mente, como dices, toda esa información que tenemos cada uno de nosotros, como supongamos que vamos a sacar esta información y ponerla en un robot, porque ya se puede hacer ahorita, entonces sería más o menos el alma, y el espíritu es esa energía vital que hace que todos nosotros podamos mover, una energía que depende de la cultura, puede trascender el cuerpo, ¿no? Un espíritu que puede ir más allá, porque es una energía compacta que hace que nosotros podamos mover, podamos hablar, podamos tener estas conexiones. Es decir, el que tú te puedas interrelacionar con los demás, eso dependería del alma o del espíritu. Para interrelacionarse, bueno, todo el espíritu para poder vivir, para poder mover, para poder hablar, y el alma para poder proyectar esa información que tenemos. Ya. Entonces, para nosotros entendemos con una analogía, lo explicamos con una analogía. El espíritu es el mar y el alma es la gota. Es decir, el espíritu es universal, ¿sí? Y el alma es el espíritu individualizado de cada persona. Entonces, la diferencia sería una diferencia de dimensión. El espíritu sería el género y el alma sería la especie, ¿sí? Es decir, todo viene lo mismo, la diferencia es que el espíritu, repito, es universal, el espíritu es de Dios, el alma es del ser humano, ¿sí? Así es como nosotros concebimos esa visión. Ok, entonces continuamos con esto. Dentro de la psicología, ¿cómo clasifican, cómo estudian, cómo dividen la mente? La van a dividir sobre todo por la función que está ejerciendo. La dividen como el inconsciente personal, el consciente y el inconsciente colectivo. Pero, por ejemplo, si hablamos de consciente colectivo, ya estaríamos hablando de cierta manera que no estamos separados uno del otro, estamos formando una unidad, y hacia allá precisamente se dirige la visión o la cosmovisión budista, ¿sí? Aquí, ¿cómo definimos el inconsciente personal? Aspectos reprimidos de la mente y recuerdos aparentemente olvidados, es decir, todas las almacenadas, accesibles o no. Cuando nosotros estudiamos estos conceptos, vamos a ver que inclusive dentro de algunas corrientes de psicología no se ponen de acuerdo donde empieza el inconsciente y donde empieza el subconsciente. Entonces, en realidad son teorías que todavía no están perfectamente bien definidas, bien limitadas, ¿sí? Ahora, ¿qué viene siendo el consciente? Si el inconsciente son impresiones almacenadas a las que podemos tener acceso o no, en cambio el consciente va a servir al sujeto para adaptarse al ambiente. Es decir, en este momento nosotros somos conscientes de que estamos en este momento y en este lugar, pero inconscientemente no sabemos por qué razón nos sentamos como nos sentamos, ¿sí? Simplemente nos sentamos y punto, ¿sí? Ahora, el inconsciente colectivo es la experiencia humana de las experiencias de la humanidad. Es decir, todos en conjunto formamos un inconsciente colectivo. Nosotros tenemos una cultura, nos comportamos de una manera, etc. Todo lo que nosotros hacemos está permeado por una cultura. Eso sería el inconsciente colectivo. Ok, ahora, si decíamos hace un momento que la mente crea, la mente construye la realidad porque es una proyección, nosotros podemos ver cómo construimos la realidad. Por ejemplo, acá tenemos
dos pinturas. La pintura, esta es una pintura, llamaríamos psicodélica, y una que llamaríamos, ¿sí? Entonces, ¿quién de los dos tiene la razón? La razón la tienen los dos, porque finalmente la realidad es una proyección de nuestro mundo interior. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo percibe el mundo oriental la mente? ¿Sí? Decía yo hace un rato que para los budistas no existe alma ni espíritu, son sinónimos de mente. Entonces solo existe una parte material que llamamos cuerpo, y el cerebro forma parte de ella, y una parte no material que llamamos la mente. ¿Sí? Entonces, se define la mente como claridad que conoce. Cuando nosotros nos ponemos a meditar, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no requerimos de tener conceptos, simple y llanamente nos damos cuenta. Y eso sería lo que llamaríamos la conciencia en el mundo occidental. ¿Sí? Ok, ahora pasamos a la segunda parte. Ya vimos la visión occidental. Ahora me voy a ir caminando hacia la visión oriental. Empiezo con estos epígrafes. Dice Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre. Es decir, las experiencias que nosotros vamos llevando en la vida son las que construyen nuestra mente. ¿Sí? Dice un monje budista, el cerebro es el vehículo de la mente. ¿Sí? Ok, la mente está libre de nacimiento, permanencia y fin. Esa es una enseñanza budista básica que nosotros manejamos. Ahora, Stanislav Grof, el creador de la psicología transpersonal, plantea, define la conciencia como la capacidad de darse cuenta, pero es una definición demasiado amplia, demasiado vaga, que no nos dice mucho en realidad. Sí, ahora, si la conciencia es la capacidad de darnos cuenta, tenemos muchos tipos de conciencia: conciencia ecológica, conciencia política, conciencia corporal, etcétera. ¿Sí? Entonces, la conciencia sería todo aquello que nos permite, ¿sí?, darnos cuenta de algún aspecto en el que enfocamos nuestra atención. Ahora, nosotros cuando acudimos a tratar de entender un concepto, lo más común es que vayamos al diccionario de la Academia de la Lengua Española. Entonces dice, la conciencia se define como el conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones, pero también se refiere a la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar esa visión y reconocimiento. Entonces estaríamos hablando de dos aspectos, ¿sí? El ver, el tomar conciencia del mundo exterior y tomar conciencia del mundo interior. ¿Sí? Ok, ahora vamos ya directo a cómo está estructurada la mente. La mente está estructurada por distintas estructuras, valga la redundancia, distintos niveles, sería la palabra más adecuada, y va estructurada de esta manera. Este esquema en realidad solamente es didáctico para que nosotros podamos entender o representar una parte intangible. Entonces empezamos con la mente instintiva. Los instintos, todos tenemos instintos desde el momento que nacemos y no aprendimos, no tomamos un curso para alimentarnos, no tomamos un curso para llorar, simple y llanamente es información que compartimos todos los miembros de una especie. Así sea una rata de China o una rata de México,
¿sí? Las ratas tienen la misma información. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde sale esa información que tienen los miembros de una misma especie? ¿Sí? ¿De dónde sale esa información? La ciencia no lo aborda, ¿sí? Para nosotros tiene una explicación que vamos a ver enseguida. Después de la mente instintiva, tenemos la mente sensorial. Un niño, aunque en el momento en que nace no ve, sin embargo, tiene ya un instinto, es capaz de tocar, de comer, etc. ¿Sí? Entonces, la mente sensorial es la mente que nos permite conectarnos con el mundo exterior a través de nuestros 5 sentidos. Si no tuviéramos nuestros 5 sentidos, ¿cómo nos conectaríamos con el mundo exterior? No tendríamos forma, porque la función de los sentidos es precisamente tratar de interactuar con el mundo exterior, con la realidad que nosotros percibimos. Pero cuando nosotros analizamos el nivel de percepción que tiene nuestro cuerpo, vemos lo siguiente: nuestra realidad sensorial es muy limitada. Si nosotros vemos el proceso visual, nosotros solo percibimos del rojo hasta el violeta, pero eso no quiere decir que sean los únicos colores que existen, ¿sí? Abajo del rojo están los infrarrojos, deben ser millones de colores. Arriba del violeta estarían los ultravioletas. El hecho de que nosotros no los percibamos no quiere decir que no existan. Es más bien que nosotros tenemos un umbral de percepción bastante reducido, bastante limitado, y eso ya se me está cayendo aquí. ¿Sí? No se emocionen. Bueno, ok. Lo mismo sucede con nuestro oído. Nuestro oído tiene un umbral de percepción también demasiado limitado. Aproximadamente está entre 30 y 120 decibeles. Abajo están los infrasonidos y arriba los ultrasonidos. Deben ser escalas enormes, pero nosotros no tenemos acceso a ellos. En cambio, por ejemplo, un murciélago es capaz de percibir una parte de lo que llamamos nosotros los infrasonidos, igual que un elefante. Un perro también tiene un umbral de percepción más grande. Entonces nosotros en realidad percibimos una realidad muy pobre, ¿sí? Ahora, después de la mente sensorial tenemos la mente emotiva. Ante un estímulo, nosotros generamos una reacción, ¿sí? Cuando vemos a una persona vestida de determinada manera, o cuando vemos que al que está dando una conferencia ya se le está cayendo la ropa, luego se emociona. Entonces están presentando una reacción. Eso sería una emoción, ¿sí? La reacción ante un estímulo externo que captamos con nuestros sentidos, o también que generamos dentro de nosotros mismos. Después de la mente emotiva tenemos la mente ordinaria. También le llamamos el chango borracho o alca de la casa. Es la mente que siempre está presente en nosotros, la que siempre está habla y habla y se pregunta y se contesta y nunca se responde absolutamente nada. Todo el día, si ustedes se dan cuenta, todo el día hay aquí un monólogo que se pregunta, se contesta, dice una cosa, dice la otra, pero no concluye nada, ¿sí? Por eso el budismo lo conocemos como el chango borracho, ¿sí? No llega a ninguna conclusión y en realidad es la parte del ser humano que más energía desgasta. Hay una enseñanza de un monje budista que se supone que tenía aproximadamente 70 años, pero debido a que se dedicaba a meditar tratando de controlar la mente ordinaria y no gastar tanta energía, parecía una persona de 40 años. Entonces ahí vemos que en realidad a través de la mente ordinaria es como más gastamos energía, ¿sí?
mente racional. Aquí hay una diferencia con la visión que tiene la psicología mental. Abajo de la mente racional, algunos digan lo que llamamos como la mente subconsciente. El subconsciente no es racional, es simbólico. Nosotros no tenemos control sobre nuestro subconsciente. En cambio, sobre la mente racional, nosotros ya tenemos un proceso cognitivo. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde generamos los pensamientos. Entonces, el momento en que nosotros vamos a generar pensamientos, lo hacemos a través del lenguaje. En la meditación, lo que nosotros hacemos es tratar de trascender la mente conceptual eliminando el lenguaje. Si tú eliminas el lenguaje, no vas a poder generar pensamientos. ¿Por qué razón? Porque la base del pensamiento es el lenguaje, ya sea oral, escrito, etc. Tú no puedes generar pensamientos sin lenguaje. Entonces, para meditar, la forma más fácil es bloqueando el lenguaje. Deja tu mente en blanco, es bloquear los procesos del lenguaje. Entonces, así es precisamente cómo funciona. Y las neurociencias, a la parte que más se enfocan, es precisamente a la mente racional o conceptual. ¿Por qué? Porque quieren entender cómo es que pensamos, cómo generamos los procesos racionales. Todo eso se relaciona con el lenguaje. Ahora, posteriormente, tenemos lo que llamamos la mente vigilante. Algunas personas lo asociarían con la conciencia. Todo esto, desde la mente instintiva hasta la mente emotiva, también le llamamos la mente primaria o la mente primitiva. ¿Por qué razón? Los animales y se supone que también las plantas comparten con nosotros esta parte. Un animal tiene instintos, tiene emociones y tiene sensaciones. Entonces, esto todavía no caracteriza al ser humano. Lo que lo caracteriza es a partir de la mente ordinaria hacia adelante. ¿Sí? Entonces, decía, la mente racional está basada en el lenguaje y es la que se dedica o tiene la función de generar pensamientos. Ya estábamos abarcando la mente vigilante. La mente vigilante es, como su nombre lo indica, la que está siempre vigilante de nuestros procesos físicos, emocionales y mentales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú estás meditando y se te duerme una pierna, quien se da cuenta es la mente vigilante. Si tú estás meditando y de pronto ya empezaste a pensar en que has pagado la renta, ya pasaste en realidad a la mente ordinaria y quien se da cuenta es la mente vigilante. Entonces, para nosotros, la mente más importante en el proceso de la meditación es la mente vigilante. ¿Por qué razón? Porque es la que te mantiene en lo que llamamos el aquí y el ahora. ¿Sí? Si no tuviéramos mente vigilante, no seríamos capaces de concentrarnos. Cuando nosotros hacemos una tarea, si están guisando o están leyendo un libro, están utilizando la mente conceptual y la mente vigilante, ¿sí? Es la que nos permite concentrarnos. Ok, después tenemos, decíamos aquí, la mente subconsciente que algunos ubican en esta parte. La mente subconsciente trabaja a través de símbolos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos soñando, nosotros no determinamos qué es lo que vamos a soñar. Soñamos, ¿sí? Y en estos procesos se cambia mucho la realidad que nosotros percibimos. Podemos soñar que hablamos, etcétera, y todo eso tiene un significado, ¿sí? Todavía no entendemos el mecanismo que llevan los sueños. Sin embargo, cuando nosotros estamos soñando, nos identificamos y eso en ese momento es una realidad. Por eso tenemos pesadillas. Porque tú no te das cuenta que estás soñando, simple y
genuinamente te identificas con el proceso. Es exactamente lo mismo que pasa cuando una señora está viendo la novela, ¿sí? Si se llega a identificar con la protagonista o el protagonista, se pone a llorar. Y el señor, si está viendo el fútbol y se empieza a identificar, ya está pegando gritos. Exactamente eso mismo pasa en el sueño y eso mismo pasa en la realidad, en esto que nosotros llamamos la realidad. ¿Por qué razón? Porque nos identificamos con los procesos en los que nos vemos envueltos, ¿sí? Una persona se enoja cuando se identifica con el agresor y la agresión. Pero, por ejemplo, si alguien te agrede verbalmente y tú no reaccionas, en realidad no te está afectando. ¿Por qué razón? Porque no te estás identificando. Entonces, la base para que nosotros podamos avanzar en los procesos de desarrollo espiritual, según el budismo, está en que siempre percibas esta realidad simplemente como una proyección que debes estar viendo, ¿sí? Después de todos estos tipos de mente, empieza lo que llamamos la conciencia. Aquí tenemos mentes y a partir de acá tenemos conciencia. Si decíamos que la mente racional se basa en conceptos, se basa en lenguaje, si nosotros quitamos los conceptos, entraríamos a un estado donde solo seríamos conscientes de nuestra propia conciencia. Es decir, nos daríamos cuenta que nos damos cuenta y no necesitas del cuerpo, no necesitas de las emociones, no necesitas de las sensaciones. Simplemente nos damos cuenta que estamos conscientes, ¿sí? Si quitas el lenguaje, te vas a dar cuenta de todo lo que hay a tu alrededor, pero sin que lo proceses, ¿sí? Después de la conciencia pura, entramos a lo que llamamos la conciencia divina. Todos nosotros tenemos una parte dentro de nosotros que nos dice si las cosas son correctas, son incorrectas, y rompemos lo que llamamos el yo. En la conciencia pura todavía tenemos la idea de existir, la idea de que somos individuos, y a eso le llamamos un yo. Cuando nosotros entramos al estado de la conciencia divina, se pierde la idea del yo y entramos a un estado más elevado de conciencia. Posteriormente a la conciencia divina viene la conciencia universal. Aquí en este diagrama la conciencia universal está fuera. ¿Por qué razón? Porque ya no corresponde al sujeto, ya corresponde a lo que los occidentales llamarían Dios, el gran arquitecto del universo, la mente universal, como lo llamamos en el yoga, etc. ¿Sí? Entonces, aquí podemos entender con este esquema que el sujeto, la mente del sujeto, en realidad está dentro de una gran mente universal. Es decir, por ejemplo, Einstein decía, Dios es el conjunto de todas las leyes que rigen el universo. Entonces, el universo tiene leyes, el universo es matemáticamente perfecto, tiene características que nos hacen denotar una mente perfecta, ¿sí? Entonces, dentro de esa mente perfecta estamos nosotros mismos. Esa es la imagen que nosotros tenemos de lo que viene siendo la visión budista, ¿sí? Ahora, ¿cómo está estructurada la mente? Decía hace un rato que el esquema que les presenté, este esquema triangular, solamente es una forma didáctica de representar algo inmaterial. Tú no, dentro de tu mente, no estás haciendo la visión de que ahorita tengo sensaciones, ahorita, ¿por qué razón? Porque en el momento en que tú estás diciendo, tengo esta sensación, sabe a tal cosa el café, ya no estarías en la mente, ¿sí?, sensorial, ya estarías en la mente vigilante. Entonces, tú no puedes estar en esos estados mentales
de manera consciente, sobre todo cuando trabajamos en este proceso. Cuando tú estás razonando, en realidad ya no puedes estar sintiendo. ¿Por qué razón? Porque tu mente solamente es unifocal. Se dice, por ejemplo, que las mujeres tienen la capacidad de pensar varias cosas a la vez y que los hombres no. En realidad no es así. La mente es unifocal. Lo que pasa es que las mujeres son más rápidas en sus procesos sinápticos, ¿sí? No pueden pensar dos cosas a la vez, ¿sí? A ver, le voy a preguntar aquí a ella. Me vas a decir al mismo tiempo cuánto es 85 por 24 y cuánto es 24 por 102. No estudié matemáticas, ¿ya? Entonces, en realidad no es que podamos pensar varias cosas a la vez. La mujer lo que tiene es mayor rapidez sináptica, ¿sí? Entonces, ahí ya con eso ya se les baja un poquito el ego, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, ok, seguimos. Ahora, entonces, ahí en este esquema trato de representar cómo la conciencia universal está interactuando con todos los niveles de conciencia. ¿Por qué razón? La mente universal, el universo, es un holograma y por lo tanto está en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, a ver, ahora, esta es la imagen que le estaba diciendo. Si la conciencia universal está representada aquí de color amarillo, en realidad la conciencia universal está en todos los niveles de conciencia. Ahora, otro esquema para poder entender la interacción que hay entre los distintos niveles de conciencia. Aquí vamos a repetir los mismos procesos. Empezamos con la mente instintiva. Después pasamos con la mente sensorial, emocional, ordinaria, racional, subconsciente, la conciencia pura y la conciencia divina, y esto sería la conciencia universal. Pero la conciencia o la mente que une a todas ellas es la mente vigilante. ¿Por qué razón? En el momento en el que te das cuenta que estás muy emocional, ya no estás en la mente emocional, ya estarías en la mente vigilante, ¿sí? Entonces, gracias a la mente vigilante es como podemos pasar de un estado de conciencia al otro, ¿sí? En el momento en que una persona, por ejemplo, está muy instintivo, está muy hormonal, cuando se da cuenta, ¿sí?, que las hormonas las trae al 100%, en el momento en que se da cuenta, ya no estaría en la mente instintiva, ya estaría en la mente vigilante. Por eso, precisamente, uno de los principios básicos de la meditación es la idea de aquí y ahora. Eso es la mente vigilante, que estés vigilando que tu mente no esté en el pasado y que tampoco esté en el futuro, ¿sí? La mente vigilante nos permite transitar libremente hacia otros niveles o estados mentales, ¿sí? Ok. Entonces, es justamente lo que estoy queriendo representar. Ahora, ¿cuál es la parte que las neurociencias estudian o a cuál se han enfocado más? Se han enfocado sobre todo a la mente conceptual. Tratan de entender qué es la razón, qué es la memoria, qué es la creatividad, qué es la inteligencia, ¿sí? Entonces, para ellos no existe la conciencia divina, no existe la conciencia universal. ¿Por qué razón? ¿Cómo vas a demostrar que tenemos una parte divina si no es tangible, no es cuantificable y no es demostrable, ¿sí? Aunque todos sepamos que tenemos una parte no material, ¿sí? Ok, a ver, permítanme. Ahora, ¿qué cosa viene siendo la conciencia? Ya vimos qué es la mente. Ahora, ¿qué cosa viene siendo la conciencia? Se dice que la conciencia, al igual que la mente, tiene una estructura y tiene ciertos niveles. La conciencia, en sus distintos niveles, en la estructura en que se presenta, se define o se dice que son en realidad niveles de conciencia
como diversos grados de vibración a los que las personas tenemos acceso de acuerdo a nuestros procesos cognitivos. Un niño no tiene el mismo nivel de conciencia que un adolescente, y un adolescente no tiene los mismos niveles de conciencia que un adulto. ¿Por qué razón? Porque la conciencia es resultado de un proceso cognitivo, ¿sí? Ok, entonces hay una clasificación de la conciencia, ¿sí? Muy nueva, y está basada un poco en la física teórica moderna. Se plantea que existen 7 niveles de conciencia. La primera dimensión o el primer nivel de conciencia corresponde a el reino atómico, ¿sí? Y ahí entran, por ejemplo, las piedras, los minerales, etcétera, que se caracterizan por tener una vibración específica, tanto que parece que son totalmente inamovibles, que no están moviéndose, ¿sí? El segundo nivel de conciencia se trabaja como el instinto que nosotros trabajábamos como el primer nivel de conciencia. El tercer nivel ya es la conciencia individual. Es cuando la persona se da cuenta que es individual. Los animales, por ejemplo, no tienen esa conciencia. El animal se rige por una mente colectiva. Las gaviotas, por ejemplo, no se ponen de acuerdo ni se comunican, pero hacen una coreografía. Las mariposas monarca tampoco sacan el mapa ni se platican hacia dónde van, simplemente siguen todo un proceso, ¿sí?, que tienen o que comparten con su especie. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de individualidad. En cambio, el ser humano ya tiene esa conciencia. Posteriormente, el cuarto nivel de conciencia viene siendo ya la conciencia social. Es decir, el individuo se da cuenta que por sí mismo no puede existir, sino es gracias a los demás. Y ahí está, o ahí partimos de lo que llamamos la división del trabajo, ¿sí? Posteriormente tenemos la conciencia espiritual. La conciencia espiritual viene siendo ya un proceso en el que la persona toma conciencia de que no solo es un cuerpo físico y un cuerpo racional, también tiene una parte a la que no tiene acceso, no puede describir, pero que todos sabemos que existe esa parte no material, ¿sí? La conciencia número 6 es la conciencia de unidad. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que nuestro cuerpo está hecho de energía, igual que el aire, igual que una nota musical, igual que todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea es energía, y si todo es energía, entonces tú eres como una gota de agua en medio de un océano infinito de energía. Si tú pones una gota de agua en el océano, ¿qué diferencia habría entre el mar y la gota? No habría ninguna diferencia, porque todo es una unidad. Así exactamente nos sucede cuando llegamos a esta dimensión, a la sexta dimensión. Cuando las personas llegan a esta sexta dimensión, se entra a lo que llamamos, ¿sí?, el samadhi dentro de la cultura del yoga. Se pierde el sentido del yo para unirte con el absoluto, ¿sí? Y ya el séptimo nivel de conciencia es el que llamamos la unión con lo divino. Cuando hablamos de la unión con lo divino, entendemos que ya se perdió la individualidad y formamos parte de una totalidad, formamos parte del absoluto, ¿sí? Ahora, para que nos entretengamos un poquito, les voy a poner este video. A ver, perdón por el comercial, pero no supe cómo quitar esa parte. Mi mente conceptual no me dio para mucho, ¿sí? Por favor, si me ayudas.
Eso. ¿Qué es la mente? La mente tiene realmente mucho poder. Por supuesto, la mente. Si no, uno no tiene mente, somos, no sé, cadáveres, por ejemplo, ¿no? Los cadáveres en los cementerios hay lleno de cajas, hay agujeros, ¿sabes? Ataúd, ¿no? Pero aquella no hay almas, no hay mente. Donde la mente es la verdad que quien siente feliz y sufrimiento es la mente. Si no tiene una conciencia a la mente, entonces somos, ¿verdad? Que zombie, como zombie, sí. Entonces, ahora la mente, cuidar nuestra mente es la más importante. La mente, cuerpo sano y mente sana, decimos, ¿no? Sí, hay gente solo mirando, cuidando cuerpo guapo, muchas cremas, muchas, no sé, perfumes, arrugas, todo eso, gastando mucho y sin cuidar nuestra propia mente. ¿Sí? Eso también otro extremo. En el caso, otro lado, nosotros tenemos que cuidar un poco nuestro cuerpo y nuestra mente es más importante. La mente que es la vida detrás de vida, como alma. Ok, alma y mente no es exactamente lo mismo, pero mente es sutil. En budismo incluso, mente no es solo uno. La mente puede dividir doctrinamente a 49 o 51 factores mentales. Hay diferentes. Cuando ya estamos vivos, 51 mente está funcionando. Cuando está muriendo, disolviendo uno y otro, mente sutil queda. Sí. Entonces, mente sutil que nunca muere. Entonces, viene de pasado ahora a futuro. Por eso, quien llega al Buda, iluminaciones, este cuerpo no, la mente. Cada uno de nuestra mente va a llegar a estado de perfección, la mente iluminado. Y sí, llega al Buda. Por lo tanto, la mente es muy potente. Todos nosotros tenemos que trabajar que nuestra propia mente sea calma y bueno y sin contaminación. Pero al mismo tiempo la mente también puede ser una cárcel de ideas, de pensamientos negativos, de ruido. Sí, por eso entrenar la mente. Si mente descontrolado es prisionero, eso sí. Esclavo, como antes he dicho. Hay gente, ¿verdad? Que no es que las cosas... Bueno, a ver. Perdón, pero escándalo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hace este monje? Nos trata de explicar en este pequeño video. Este monje nos trata de explicar exactamente qué entiende por mente. Y él por mente entiende un conjunto de procesos, ¿sí? Es decir, dice que... Sí, se escucha. Dice... ¿Sí? ¿Se oye? Ok. Dice que la mente es un conjunto de factores, es decir, está relacionando las emociones de la mente con factores mentales, ¿sí? Entonces, eso es lo que algunos budistas de tradiciones diferentes trabajan, ¿sí? Ya le moviste el... Bueno, ok. Me voy a permitir saltar el video, ¿sí? Ok. Ahora, cuando nosotros en el mundo occidental hablamos de control de la mente, por lo general entendemos el desarrollo de poderes naturales. Hablamos de telepatía, telequinesis, etcétera, de leer el pensamiento, etcétera. Cuando vemos la perspectiva oriental, controlar la mente no es desarrollar poderes,
decía mi maestro, si alguna persona te viene a preguntar si das un curso para desarrollar la telepatía, dile que para él que no pierda su tiempo, que para eso ya existe el celular, que si quieres desarrollar la telequinesis, dile que no pierda su tiempo, que mejor se compre un carro, ¿sí? Entonces, lo que busca el budista cuando hablamos de control de la mente es, en primer lugar, controlar la mente ordinaria, la loca de la casa que siempre está dando vueltas y vueltas y vueltas y no resuelve absolutamente nada. Eso es una parte del control de la mente. Para controlar la mente, los budistas nos basamos en un texto muy antiguo que llamamos Loyong. Loyong te enseña a controlar la mente. ¿Qué cosa es controlar la mente? Ok. Este texto, el Loyong, también se traduce como el entrenamiento mental y es creado o se atribuye al maestro Atisha. Atisha nace en el 982 y muere en el 1054, ¿sí? Entonces se dice que Loyong en primer lugar, es un texto muy breve, ¿sí? Se compone de 7 o algunos le atribuyen 8 párrafos, ¿sí? Es bastante sencillo. No necesitamos para controlar la mente grandes capacidades, simplemente necesitamos ser conscientes de los procesos, ¿sí? Ok, entonces, en primer lugar, para que tú entrenes, para que tú adiestres o controles tu mente, necesitas ser consciente de tus procesos a través de la meditación, ¿sí? Ok, entonces la palabra Loyong viene de Lo, actitud, mente, inteligencia, perspectiva, y Yong, que significa entrenar, purificar, remediar, remover. Entonces se traduce como entrenamiento o control de la mente mediante la purificación. ¿Cómo vamos a purificar la mente o a qué nos referimos con purificar la mente? Nos vamos a referir sobre todo a ir eliminando de nosotros, eliminando actitudes negativas como viene siendo la envidia, el coraje, el odio, etc. Eso es controlar la mente. Controlar la mente, repito, no es desarrollar poderes, ¿sí?, extrasensoriales o poderes sobrenaturales. ¿De qué nos va a servir desarrollar eso? Si tú eres una persona muy envidiosa, no creo que te sirva de mucho andar desarrollando la telequinesis o que andes sobre todo leyendo el pensamiento de los demás, ¿sí? Entonces, en realidad, estos procesos de el desarrollo de facultades extrasensoriales para el yoga le llama siddhis, y los siddhis, desde la perspectiva del yoga, se van a ir desarrollando conforme la persona va elevando sus niveles de conciencia. Es decir, un asesino no va a tener acceso a ascender a niveles de conciencia más elevados porque su nivel de vibración es demasiado denso. En cambio, una persona que empieza a eliminar o a controlar las emociones, el egoísmo, etcétera, va a ir desarrollando un nivel de vibración más sutil que le va a permitir acceder a
es muy sencillo de entender. Primero, dice, aprende los preliminares. Piensa que todos los fenómenos son como sueños. Es decir, no te identifiques con la realidad. Cuando tú estás viendo la realidad, por lo general te identificas, y si tú vas a ver una película, ¿qué sucede? Si te identificas con la película, también ya estás llorando, ya estás gritando, etc. Tienes que pasar por la vida sin identificarte con ninguna circunstancia. No te identifiques contigo mismo, no te identifiques con los demás, no busques esos procesos porque solamente te conducen al sufrimiento, ¿sí? Después dice, examina la naturaleza de la conciencia no nata, es decir, date cuenta que la conciencia no tiene ni principio ni fin. La conciencia es eterna, no tiene forma, etc. Y no la confundas con la mente y sus funciones, ¿sí? Ok, luego dice, deja incluso que el remedio desaparezca por sí mismo, es decir, la no identificación debe llegar a un momento en que se vuelve automática. Posteriormente dice, asiéntate en la naturaleza de la cognición básica, es decir, la esencia. Cuando nosotros vemos algún objeto, en ese mismo instante le estamos ya dando un calificativo. Esto es un agua embotellada de Bonafont, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya le estamos atribuyendo adjetivos y cualidades. Cuando tú seas capaz de ver todos los fenómenos tal como son, ¿sí? Ya estarías alejándote de la identificación con los fenómenos, ¿sí? Luego dice, entre sesiones considera los fenómenos como fantasmas, es decir, no te identifiques con la vida misma ni con sus procesos, ¿sí? Luego empieza el desarrollo del tomar contigo mismo, es decir, debes ser consciente de ti mismo, no solo identificarte con los procesos externos, sino también no identificarte con tus procesos internos. Por ejemplo, en el momento en que te enojes, no te enojes. ¿Por qué razón? Porque solamente es una identificación. Cuando entras a un estado de depresión, solo hay un proceso de identificación. Trata de pasar la vida sin identificarte absolutamente con nada, ¿sí? Ahora, siguiente punto, capta el principio de los dos testigos. Dice, confía siempre en un estado mental dichoso, no pienses en nada que sea asunto de los demás, adiéstrate primero contra la mayor mácula, abandona toda esperanza de resultados. ¿Cuál es la mayor mácula? La mayor mácula para los budistas es precisamente el ego. Entonces trata de ir siempre eliminando el ego y eso te va a llevar a un estado, a una actitud de amor hacia los demás, una actitud de servicio a los demás, ¿sí? Entonces, una de las funciones o de los objetivos básicos del budismo es tratar de eliminar el ego. No es una cuestión fácil, pero vamos lográndolo a través del desarrollo de las virtudes, a través de ir eliminando tus vicios para ir desarrollando las virtudes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el vicio está basado en el ego. La virtud está basada en un desprendimiento del ego para servir a los demás. Una persona viciosa es capaz de dejar sin comer a los hijos con tal de satisfacer sus necesidades de placer. Y una persona virtuosa es capaz de compartir sus alimentos, ¿sí? La persona que comparte sus alimentos está rompiendo con esa estructura de autoimportancia, de primero yo, después yo y el último yo, ¿sí? Entonces, el camino para el desarrollo espiritual, para poder controlar la mente, es precisamente eliminar el sentido de ego. Siguiente punto, abandona todo alimento tóxico. Cuando hablamos de alimento tóxico, no nos referimos solamente al alimento que entra por la boca. Acuérdate, dice Jesucristo, no hace tanto daño lo que entra por la boca como lo que sale de ella, ¿sí? Entonces,
El alimento no solo, repito, no nos entra por la boca, también lo que ves, lo que oyes. Si te dedicas a estar viendo noticias todo el día, te vas a llenar únicamente de información negativa. Si te la pasas viendo telenovelas, evidentemente vas a estar emocionalmente muy alterado. Entonces, ten cuidado con lo que metes a tu cuerpo y a tu mente, ¿sí? A eso nos referimos. Luego, no te causes dolor por deleites espurios, es decir, no pierdas tu tiempo. ¿Para qué estás tratando de encontrar la felicidad en el placer? El placer no nos produce felicidad. Si el placer nos produciera felicidad, si te produce placer estar comiendo, ¿sí? Ponte a comer y a comer y a comer y a comer, y te vas a dar cuenta que vas a terminar con una diarrea espantosa. Entonces, el placer no está, la felicidad no está en los placeres. La mayoría de las personas tratamos o encontramos, nos hacemos a la idea de que no hay mayor placer que una relación sexual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ponte a tener relaciones sexuales toda la semana, de día y de noche, y a ver en qué terminas, ¿sí? Entonces, acuérdense, dice una frase, uno a la semana es cosa sana, pero uno a cada rato se friega el aparato, ¿sí? Ahí dense cuenta, en realidad a eso nos referimos. En los placeres espurios no está la felicidad. La felicidad está en la satisfacción que haces por los demás, ¿sí? El servicio que das a los demás. Eso es la felicidad tal como la concebimos nosotros, ¿sí? Siguiente, ejercítate imparcialmente en todas las áreas. Es decir, lo que tienes que hacer es tratar de abrir tu mente a todos los conocimientos, a todas las prácticas, y no únicamente a cerrarte a un tipo de conocimiento o a un área de conocimiento. Entre más abras tu mente, vas a tener una visión del mundo más amplia y una conciencia mayor, ¿sí? Ok. Luego, encuentra la libertad mediante el examen y la investigación. ¿A qué nos referimos? Si nosotros construimos la realidad, entre más amplia sea la conciencia o la perspectiva que tienes, evidentemente vas a empezar a percibir las cosas de una manera distinta, ¿sí? Ahora dice, no alardees, no dejes que te consuma la envidia, no actúes caprichosamente, no cuentes con la gratitud de la gente. El elixir de la quinta esencia de estos se transforma en el camino de la bodhicitta. ¿Qué es la bodhicitta? La bodhicitta es la mente de compasión universal. El camino hacia la felicidad, el camino hacia el desarrollo de la budeidad es la compasión universal. La compasión universal implica ya eliminar el sentido de ego, pero siempre con equilibrio. Es decir, no vas a dar todo sin que tú te quedes absolutamente sin nada. Tienes que aprender el camino medio. Dar lo que puedes dar y tratar de no exagerar en tu servicio a los otros, ¿sí? Ok. Ahora, el verso número 8 dice, pensando en que todos los seres sintientes son aún más valiosos que la joya que colma los deseos, con el fin de alcanzar el supremo propósito, pueda yo siempre considerarlos preciosos. Es decir, si mi objetivo es alcanzar la iluminación, si mi objetivo es alcanzar el estado de la budeidad, siempre tengo que considerar a los demás, ¿sí?, más valiosos que a mí mismo. Entonces, escogí unas frases que nos van a ayudar para poder entender esto. Dice, si te sientes demasiado grande para las cosas pequeñas, en realidad eres demasiado pequeño para las cosas grandes, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estaríamos hablando de un ego, ¿sí? Otra frase, aquí, a ver, déjenme buscar aquí una frase que está acá. Dice, se le preguntó a Buda,
¿qué has ganado con la meditación? Y él respondió, nada. Sin embargo, he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la vejez y a la muerte. Eso es precisamente lo que ganamos al meditar. No vamos a ganar otra cosa, vamos a ir perdiendo vicios, vamos a ir perdiendo pasiones y vamos a ir desarrollando en realidad niveles de conciencia donde los demás son más importantes que nosotros. Eso también lo dice Jesucristo. Recuerden, Jesús dice, ama al otro o ama a tu prójimo como a ti mismo. Buda, 624 años antes que Jesucristo, dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Estamos hablando de compasión, o en el caso de la cultura católica estaríamos hablando de misericordia. Entonces, el camino hacia la espiritualidad no está en la religiosidad. El camino hacia la espiritualidad está en ir eliminando el ego para ir desarrollando un sentido de compasión universal. ¿Sí? Ok. A ver, vamos a regresar donde estábamos acá. El adiestramiento mental en la vida cotidiana. ¿Cómo vamos a adiestrarnos en la vida diaria? ¿Cómo vamos a tratar de controlar nuestra mente en la vida diaria? Sobre todo, familiarizando nuestra mente con la virtud mediante la meditación analítica. Cuando hablamos de meditación analítica, nos referimos a un proceso de reflexión. Ubica cuál es el defecto más grande que tienes, ubica cómo se originó, cuánto daño has hecho, etcétera, etcétera, y de esa manera, poco a poco, al tomar conciencia de ello, vas a ir eliminando o tratando de eliminar esto, ¿sí? Luego, meditar en la vacuidad para alcanzar el estado de la plenitud del ser. La vacuidad es uno de los conceptos que a veces más trabajo nos cuesta entender a los occidentales de la cultura budista. La vacuidad dice que nada existe por sí mismo, todo depende de causas y condiciones y, por ejemplo, uno de los puntos más importantes es la vacuidad del yo. ¿Dónde está el yo? Si nosotros estamos formados de cuerpo y de mente, o de cuerpo y alma, en el momento, eso significaría que el yo estaría o en el cuerpo, o en la mente, o en ambos, ¿sí? Si tú ubicas el yo dentro del cuerpo, significaría que cada vez que te cortas las uñas, te estarías cortando un pedacito del yo, ¿sí? Entonces, eso nos indica que en realidad el yo no puede estar en el cuerpo. Si el yo estuviera en la mente, cuando una persona duerme, perdería el yo. Cuando una persona se desmaya, perdería el yo. Entonces, ¿dónde está ese yo? ¿A qué le llamas yo? Cuando tú entiendes esto, empiezas a perder el sentido de ego. ¿Por qué razón? ¿A qué le llamamos yo? A ver. Cuando dices yo, ¿a qué te refieres? A tu ego. Allí nosotros decimos que para que digas mi ego, mi implica propiedad, ¿sí? Yo digo mi mascota y estoy haciendo una diferencia entre lo poseído y el poseedor, entre el dueño y la mascota. Cuando digo mi ego, ¿quién es el dueño y quién es el poseedor? ¿Tú eres el dueño del ego? ¿Y por qué no el ego es dueño de ti? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de preguntas, vamos a ir ubicando que el yo en realidad es un concepto que nosotros nos vamos creando. Y al entender que el yo es un concepto, le vas a ir bajando importancia al yo, le vas a ir bajando la importancia al ego, ¿sí? Entonces, el yo no existe, el yo solo es un concepto. Si tú quitas la idea de un yo, vendría un nosotros, y entonces sería más importante todos que yo solo. Ese yo solo te lleva a
los vicios, a tratar de estar por arriba de los demás. Y cuando entiendes que el yo es un concepto y necesitamos de todos los demás son una extensión de nosotros y trataríamos de dejar de estar por arriba de los otros. Siempre decimos primero yo, después yo, al último yo y eternamente yo. Cuando descubres que el yo no existe, existe un nosotros, porque tú no puedes existir sin los demás, entonces les darías tanta importancia a los demás como te la dabas a ti mismo, ¿sí? Entonces eso es la vacuidad del yo. Y un punto importante para que tú vayas desarrollándote espiritualmente y controles las pasiones y controles sobre todo el ego, es emplear la alquimia de las circunstancias adversas. Si lo que intentamos es desarrollar virtudes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Todos los días nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles. Por ejemplo, el día que te roben, no vas a ganar nada haciendo tus corajes. De todos modos, ya te robaron. Mejor tómalo desde una perspectiva alquímica. Si ya te robaron, esa es la oportunidad para practicar el desapego. Si un día te violan, esa es la oportunidad para practicar el perdón. Si un día te lamentan, es la oportunidad para tenerle compasión. ¿Por qué razón? Porque cada quien da lo mejor que lleva en el corazón. Y si lo que lleva son agresiones, ofensas y demás, sé pobre de la persona. ¿Por qué razón? Porque solamente vive a partir de el dolor, del sufrimiento y del coraje. Entonces la alquimia de las circunstancias adversas es uno de los puntos más esenciales que nos permiten desarrollar virtudes, ¿sí? Entonces todo lo que tú veas en la vida cotidiana que te va confrontando, ¿sí?, diariamente, esas circunstancias adversas son el gran maestro que te va a permitir ir evolucionando, ¿sí? Si alguna persona te va a, no sé, a aventar el coche, ¿cuál sería la oportunidad de practicar qué virtud? No tienes coche. Ah, bueno, entonces... Pero si alguien me trata de agredirme, la verdad yo sí me molestaría. Ajá, y se lamentas. No, ¿Y qué ganas? nada. Ajá, entonces ¿para qué lo haces? Me desahogo. Me desahogo, ¿sí? Entonces hay otras formas de desahogo, ¿sí? Tenle compasión a la persona, ¿sí? Así de simple y de sencillo. Entonces todas las circunstancias adversas te van a permitir controlar tu mente, porque empiezas a controlar tus pasiones y tus emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué tan difícil sería cambiar la perspectiva? Ver que las circunstancias adversas son tu mejor oportunidad para desarrollar virtudes, ¿sí? Si alguien te hace algo en vivo, ese es tu maestro que te va a
un karma negativo. Todo lo que se siembra se cosecha. Tampoco le generes el mal. ¿Por qué razón? Porque si con un golpe afectas a una persona durante una semana, si tú quieres, con una palabra le puedes afectar toda la vida. Yo vivo aquí en Puebla y me tomé mi año sabático, pero el próximo mes tengo que empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, si te comunicas conmigo, con todo gusto, ya la primera semana de agosto empezamos ya a trabajar, dando cursos de meditación y de budismo. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo puedes hacerlo? Ubicando qué tanto daño te haces a ti misma tomando esa actitud negativa. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, ok. ¿Alguien más? Bueno, como dice, la primera vez pues se les pasa, pero si es constante ya. Ajá. ¿Ya qué haces? Ya mejor ignorarlo. Ajá. ¿Qué virtud desarrollaste? Desarrollaste la paciencia. ¿Sí? Así. Entonces, conclusión, las adversidades son nuestro mejor maestro para avanzar en el camino del desarrollo hacia las virtudes, y eso es el control de nuestra mente. ¿Sí? Muy bien, pues les agradecemos mucho el estar aquí.